Profesor se burla de alumno por no tener útiles escolares. A descubrir el porqué, se pone a llorar. Ponte cómodo para que disfrute de este fascinante relato. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que esté pendiente a todas las historias que subimos al canal. El profesor Ramírez era conocido por su disciplina estricta y su sarcasmo afilado. Creía firmemente que los estudiantes debían esforzarse sin excusas. No toleraba la mediocridad y tenía fama de ser inflexible con aquellos que no cumplían con sus deberes escolares. Para él, la educación era el único camino hacia un futuro mejor, y los alumnos debían asumir su responsabilidad. Lo que pocos sabían era que el profesor Ramírez había crecido en circunstancias difíciles. Nació en un barrio pobre donde las oportunidades eran escasas y la violencia era parte del día a día. Su padre, un hombre severo y trabajador, siempre le repetía que la única forma de salir adelante era con esfuerzo y disciplina. Su madre, en cambio, le enseñó la importancia de la empatía y el apoyo a los demás, aunque su voz solía ser opacada por la rigidez de su esposo. Desde pequeño, Ramírez se enfrentó a burlas por su ropa vieja y sus útiles desgastados. Sin embargo, nunca permitió que la pobreza definiera su futuro. Estudió con ahínco, trabajó en diversos oficios para costearse sus estudios y logró ingresar a la universidad con una beca. Se prometió a sí mismo que nunca volvería a pasar hambre y que ayudaría a los demás a salir de la pobreza mediante la educación, pero en el camino, olvidó algo importante. En su afán por imponer la disciplina que lo había llevado al éxito, perdió la compasión. Creía que si él había logrado superar las adversidades con esfuerzo, los demás también debían hacerlo sin excusas. Por eso, cuando veía a un estudiante inútiles o con malas calificaciones, asumía que simplemente no se esforzaba lo suficiente. Un lunes por la mañana, al revisar que todos sus alumnos tuvieran sus útiles escolares, notó que Diego, un niño callado de 13 años, tenía su pupitre vacío. «Diego, ¿otra vez inútiles?», preguntó el profesor con tono burlón. «¿Acaso piensas escribir con la mente?». La clase soltó unas risas tímidas. Diego bajó la cabeza, avergonzado, sin decir una palabra. «Pues si no tienes útiles, no puedes aprender», continuó el profesor. «¿O es que esperas que te los regale?». Entonces, algo inesperado sucedió. Diego, que siempre aguantaba en silencio, rompió en llanto. Lágrimas gruesas rodaban por su rostro mientras apretaba los puños. El aula quedó en un silencio incómodo. El profesor, confundido, se cruzó de brazos. «¿Por qué lloras?», preguntó, esta vez con menos dureza. Diego tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz temblaba. «Mi papá murió hace un mes. Mi mamá no ha podido comprarme útiles porque estamos luchando para comer». El corazón del profesor se encogió. Un nudo se le formó en la garganta. Nunca se había detenido a pensar en lo que podía haber detrás de la falta de materiales. Después de clase, Ramírez se quedó pensativo en su escritorio, repasando la escena en su mente una y otra vez. Algo dentro de él se removió, una incomodidad que no podía ignorar. ¿Cuántas veces había juzgado sin saber? ¿Cuántos otros alumnos estarían pasando por dificultades similares sin decir una palabra? Esa tarde, fue a la papelería más cercana y compró un kit completo de útiles escolares. Al día siguiente, se lo entregó a Diego sin decir palabra, solo con una sonrisa. Diego lo miró con sorpresa y gratitud. Apretó los útiles contra su pecho y, con los ojos brillantes, susurró un gracias lleno de emoción. A partir de ese día, la actitud del profesor Ramírez cambió. Comenzó a observar a sus alumnos de manera diferente, con más empatía. Descubrió que detrás de cada pupitre vacío, de cada tarea sin entregar, podía haber una historia que desconocía. Con el tiempo, su relación con los estudiantes mejoró y, en lugar de ser temido, se convirtió en un mentor respetado y querido. Sin embargo, la historia de Diego no terminó ahí.
A pesar del apoyo del profesor, su situación en casa seguía siendo difícil. Su madre trabajaba largas jornadas limpiando casas, pero el dinero apenas alcanzaba. Diego, sintiendo la carga del hogar sobre sus hombros, comenzó a buscar maneras de ayudar. Después de la escuela, recorría las calles del barrio buscando trabajos ocasionales, cargar bolsas en el mercado, limpiar autos, vender dulces. Lo hacía en silencio, sin quejarse, sin que nadie más supiera lo que estaba atravesando. Pero el profesor Ramírez lo notó. Un día, mientras caminaba hacia su auto después de clase, vio a Diego a lo lejos, en una esquina, vendiendo pequeños paquetes de galletas. Se quedó observándolo por un momento, conmovido por su determinación. Esa noche, tomó una decisión. Al día siguiente, reunió a los demás profesores y les contó la historia de Diego. Propuso hacer una colecta para ayudarlo con lo que necesitara: útiles, comida, ropa. Sus colegas, conmovidos, aceptaron sin dudar. Cuando Diego recibió la ayuda, no pudo contener las lágrimas. Nunca había sentido tanto apoyo en su vida. Fue en ese momento cuando entendió que no estaba solo. Pero más importante aún, el profesor Ramírez también aprendió algo nuevo. A veces, la mejor enseñanza no se encuentra en los libros, sino en los actos de bondad y en el entendimiento de las luchas de los demás. Esa fue la lección más importante que jamás enseñó, y la más grande que él mismo aprendió.